Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigas, amigos, legisladoras, legisladores, diputados, senadores, integrantes del gabinete, amigas, amigos de los medios de información, pueblo en general, amigas y amigos todos. Este es un acto importante, trascendente, porque se está presentando el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Es un plan que parte del criterio que hemos sostenido durante muchos años, parte de la concepción de atender antes que nada lo económico y social, atender las necesidades de los mexicanos. En la idea de que la paz y la tranquilidad, como aquí se ha mencionado, son frutos de la justicia. Una y mil veces hemos repetido en las plazas públicas del país que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede apagar el fuego con el fuego, que no se puede enfrentar el mal con el mal, que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y que hay que atender las causas que originan la violencia. Por eso, el propósito principal para garantizar la paz y la tranquilidad será la de mejorar las condiciones de vida y de trabajo en nuestro pueblo, buscar el bienestar material y al mismo tiempo lograr también el bienestar del alma, el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. Para que haya paz y tranquilidad se requiere acabar con la corrupción, se necesita combatir la pobreza. Repito, se necesita fortalecer nuestros valores, no hacer a un lado esto que es tan importante, el mantener, el fortalecer valores culturales. Está demostrado que en las comunidades indígenas, donde hay más solidaridad, donde hay más fraternidad, donde se lleva a la práctica la ayuda mutua, el tequio, donde se mantienen las tradiciones, las costumbres, las culturas, es donde menos delincuencia existe en el país.
donde hay más delincuencia, donde se rompe el tejido social, donde se afectan los valores, donde se da más desintegración familiar, porque también debemos de tomar en consideración que la integración de la familia es fundamental, sobre todo en lo que significa la familia mexicana. En otras partes, con mucho respeto lo digo, van creciendo los hijos, ya quieren los padres que se vayan de la casa, que aguaquen el ala. Aquí nosotros tenemos otras costumbres. Hay en la familia mexicana mucha solidaridad. No queremos que los hijos se vayan de la casa. Por eso a veces hasta se les pasa la mano. Pero esos son valores. Le va mal a un miembro de la familia en México y acuden en su apoyo otros familiares. La familia en México es la mejor institución de seguridad social que existe en nuestro país. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Una idea equivocada de la izquierda de dejar el asunto de la familia a la derecha. Cuando, desde mi punto de vista, es un error. Nosotros tenemos que apoyar el fortalecimiento de las familias en el sentido amplio, plural, moderno. Y ocuparnos también de la colectividad, de la comunidad, de lo social, pero no abandonar la importancia que tienen las familias. Lo otro que es importante en este plan para la paz, para la seguridad, es la atención a los jóvenes. Le hemos dado la espalda a los jóvenes. Lo único que se ha hecho en los últimos tiempos es etiquetarlos, llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, como si ellos fuesen los culpables, sin darles opciones, sin darles alternativas. Ahora, como parte de este plan para la paz y para la seguridad, entre otras cosas, porque lo esencial es el humanismo, la justicia, pero ahora se va a atender a los jóvenes, se va a garantizar a los jóvenes el derecho a la educación y el derecho al trabajo. No va a quedar un joven sin oportunidades de estudio y de trabajo. Está por presentarse el presupuesto para el año próximo, el programa que va a recibir más recursos, alrededor de 100,000 millones de pesos, es el programa de jóvenes construyendo el futuro, el que va a estar destinado a atender a 2,600,000 jóvenes que van a ser contratados, van a tener trabajo y van a tener posibilidad de estudio. Esto es la base del plan para la seguridad. Es como en la medicina, la prevención.
como en muchas actividades de la vida, que lo fundamental es prevenir. Todo lo que se va a llevar a cabo en el bienestar de la gente va a ayudar mucho para serenar la vida pública del país, para garantizar la paz y la tranquilidad. Eso es, insisto, lo fundamental. Si hablamos en términos cuantitativos, eso significa del plan de seguridad el 80%, el atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Por eso somos distintos los gobiernos anteriores, porque ellos nunca vieron esto, nunca. Siempre pensaron que se podía resolver el problema con medidas coercitivas, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Y por eso el fracaso rotundo en el tema, en el asunto de la seguridad pública. Nosotros le vamos a dar toda la atención al desarrollo económico, al desarrollo social, al fortalecimiento de los valores. Y también tenemos que atender lo que tiene que ver con garantizar la seguridad y ordenar lo relacionado con la protección a los ciudadanos, el que podamos disminuir los delitos, que podamos de manera organizada, de manera unida, con perseverancia, en forma profesional, bajar la incidencia delictiva. No es posible que tengamos 80 homicidios diarios en el país. Tenemos que garantizar la seguridad a los mexicanos, que no haya homicidios, que no haya secuestros, que no haya robo en casas, habitación, en el transporte público, que se garantice el derecho a la vida, el derecho a vivir libres de miedos, de temores. Y por eso es que hemos tomado esta decisión de crear la Guardia Nacional. Nos llevó un tiempo llegar a esta conclusión. ¿Por qué lo de la Guardia Nacional? Porque necesitamos unir todos los recursos, las voluntades que se tienen. Actualmente solo se cuenta de manera formal con la Policía Federal y con las policías ministeriales, también con las policías estatales, con las policías municipales. Pero la verdad, hay mucha descomposición en estos cuerpos policiales. Se creó, como aquí se dijo, hace 20 años la Policía Federal con el propósito de que con esta corporación se garantizara la seguridad pública, de que no interviniera el ejército, que no interviniera la marina. Pero
no se ha consolidado esta corporación. Imagínense, ante un problema tan grave de inseguridad, de violencia, contar solo con esta fuerza no consolidada, en la cual, con honrosas excepciones, hay falta de profesionalismo y de integridad. Y lo mismo sucede con las policías ministeriales y con las policías estatales y con las policías municipales. Entonces, analizamos bien el problema. Son 40,000 policías federales o 40,000 integrantes de la Policía Federal. No todos trabajan en lo operativo, casi la mitad están ocupados de funciones administrativas. Entonces, ¿qué hacer con 20,000 elementos para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia? Por otro lado, teníamos la opción de buscar el apoyo, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Eran dos opciones. Al final de cuentas, la política siempre es optar entre inconvenientes. Y tiene uno que tomar decisiones. ¿Y qué decidimos? Pues apoyarnos en las Fuerzas Armadas y buscar la unidad y conformar esta Guardia Nacional, integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal en una sola corporación, en la Guardia Nacional. Esa fue la decisión que tomamos. Y esa decisión precisamente de Andrés Manuel López Obrador y su equipo de transición es la más polémica. Muchos podemos estar de acuerdo en enfrentar los problemas de seguridad, de violencia, los problemas que afectan al mexicano de a pie desde la raíz, desde la familia. Ahí todos estamos de acuerdo. Que han fallado miserablemente tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto. Pero muchos podríamos estar en desacuerdo, sobre todo porque se está hablando de echar para atrás la Ley de Seguridad Interior. Estaríamos en desacuerdo de la creación de esta Guardia Nacional, que sería, de acuerdo a algunos analistas, continuar con esta militarización, con estas Fuerzas Armadas en las calles. Decidimos apoyarnos en las Fuerzas Armadas, dice Andrés Manuel López Obrador, y va a mantener el ejército en las labores de seguridad. No da detalles de qué es lo que va a pasar con los elementos de las policías municipales, estatales. Recuerdo cuando desapareció, por ejemplo, la policía judicial y que de alguna manera se buscaba desaparecer las madrinas, pues de momento funcionó, pero se ha ido descomponiendo otra vez. Dice Andrés Manuel, palabras fuertes sobre la Policía Federal. Hay mucha descomposición, falta profesionalización y deciden presentar este plan de seguridad y de paz apostándole a eso, a ir a la raíz del asunto. Ahí creo que nadie se opone al plan de Andrés Manuel López Obrador, pero la Guardia Nacional, le puedo asegurar que va a ser un tema que nos va a ocupar de aquí y por mucho tiempo. ¿Usted qué piensa? Porque precisamente en redes, a través de Twitter, solté una encuesta que ha sido muy criticada. Tal vez no elegí el mejor lenguaje, las mejores preguntas y respuestas, opciones para las personas que participaran en esta encuesta, pero le aseguro que es una encuesta honesta. Tan es así que personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador me han
incluso criticado a través de las redes sociales. Por ejemplo, Pedro Miguel, aquel hombre al que nosotros le dimos mucho espacio aquí en Sin Censura para tumbar esos ataques en contra del fideicomiso, contra los damnificados, un hombre que dio la cara. Bueno, hasta Pedro Miguel se dio el tiempo de escribirme ayer en Twitter debido a esta encuesta que la voy a publicar también aquí en Sin Censura. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de echar atrás la Ley de Seguridad Interior, la famosa militarización de México, López Obrador presentó su plan de seguridad que incluye la creación de una Guardia Nacional. ¿Estás de acuerdo con esta idea? Yo no. A, vota por sí lo que diga Andrés Manuel López Obrador. No, se equivoca Andrés Manuel López Obrador. Y muchos creen que lo hice sesgado para hacer creer que los que votan sí es porque son borregos. Y no, pues es lo que dice López Obrador. No, ni modo que digan, sí voto a favor de la Guardia Nacional, pero yo propongo. No, no hay de propongo. Es lo que dice López Obrador y votas a favor de la Guardia Nacional o votas en contra de la Guardia Nacional. No estoy hablando de todo el plan de seguridad y paz de López Obrador. Insisto, en el 80%, como lo pone López Obrador, yo estoy de acuerdo. Hay que ir a las causas y se olvidaron tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto por ser los policías de México, de ir a esta descomposición del tejido más sensible de la sociedad, que es la familia. Estoy de acuerdo. Pero la Guardia Nacional me parece que das 2 pasos hacia atrás, o como decía mi nana, das 1 para adelante y 3 para atrás. Desde mi perspectiva, al final es mi opinión. Y nadie me puede tildar de sesgado o de poco honesto con esta encuesta, porque, Toño, aquí hemos sido muy claros. Hay cosas que hay que aplaudirle a López Obrador. Tan es así que le aplaudíamos su propuesta de premiar a los honestos de México, pero no podemos estar a ojos cerrados. Yo creo que la Guardia Nacional es una propuesta, una iniciativa, para verme elegante, polémica. No, y ahora resulta que por hacer una encuesta también vamos a ser criticados. Pues no. No, o sea, es una encuesta y ya no es ni sesgada ni nada. Damos nuestra opinión nosotros en la encuesta, estamos de acuerdo o no nosotros, usted está de acuerdo o no, así de sencillo. Te saludo, Vicente, saludo al público consentidor de aquí de Chicago con esta mañana tan nevada, a toda la gente que nos ve aquí en el Medio Oeste, en todo Estados Unidos, que nos ve allá en México, que nos ve en Centroamérica y en el mundo. Mi comentario sobre todo esto, Vicente y público consentidor, es la finalidad de la policía. La policía es una fuerza civil, es decir, una fuerza que no pertenece per se al Estado, que no tiene atribuciones estatales, por decirlo así, atribuciones gubernamentales. Es una fuerza de un ciudadano con un ciudadano, que sí, en efecto, puede utilizar armas, tiene la facultad de detener a las personas y tiene también atribuciones judiciales, sí, pero son civiles. Una guardia civil, una guardia nacional, nos recuerda a situaciones pues verdaderamente malas de la historia, ¿no? Verdaderamente lamentables de la historia, como la Guardia Civil de Francisco Franco en España. Bueno, no vayamos tan lejos, Toño, perdón por interrumpirte, porque López Obrador compara su idea de la Guardia Nacional con la Gendarmería en Francia y con la Guardia Civil en España. No vayamos tan lejos. La Guardia Civil, que tanto criticamos por haber reprimido a los manifestantes que pedían la independencia de Cataluña. ¿Te acuerdas cómo hasta señoras ancianas golpearon los miembros de la Guardia Nacional? Que esa es una fuerza gubernamental, gubernamental que creó Franco. Al hacer, Franco como un fascista que era, ¿no? Al tener este gobierno absolutamente fascista y represor, bueno, pues tenía botas en las calles y es una fuerza militarizada. Entiendo perfectamente que México se encuentra en un momento terrible de su historia, en una verdadera sangría, ¿no? Una masacre que estamos viendo los mexicanos después de 2 sexenios espantosos. Pero el pensar en tener una vez más botas en la calle, en tener elementos que no son civiles, sino que pertenecen directamente al gobierno y que tienen adiestramiento militar, es aterrador. Esa es la realidad, es aterrador. Y también quiero decir esto, Vicente, yo conozco a muchos militares, muchísimos militares, muchos amigos, conocidos, lo que usted guste. Y esos militares, de ninguno de ellos de los que conozco, ninguno de ellos opina distinto a esto. Todos ellos dicen,
yo estudié o yo me alisté en las Fuerzas Armadas para ser militar, para ser marino, para ser piloto, para ser soldado, no para ser policía. Toño, otra cosa importante antes de ir con San Juana Martínez, a quien queremos mucho, a quien respetamos mucho, periodista, escritora, quien nos dará su punto de vista de este y otros temas. Quiero decir que no es un sí o un no, porque hay muchos que me dicen, es sesgada tu encuesta, porque es un sí o un no y punto. Pues si ponemos un sí o un no y punto es sí apoyo a López Obrador con lo que diga, o no a López Obrador a lo que diga, y así no está. Tenemos que analizar este plan porque es tan complejo, es tan importante, en algunas partes hasta innovador, que podemos, creo yo, con justa razón estar de acuerdo en una parte y en desacuerdo en otra. Estoy leyendo en redes sociales a cercanos de López Obrador que dicen, yo estoy de acuerdo en la parte que estoy mencionando yo, que es la familia. la familia, la raíz del problema, pero no estoy muy seguro de lo de la Guardia Nacional. Y creo que se vale. Para eso precisamente lo plantea López Obrador, y creo que esa es la responsabilidad de aquellos que tenemos un micrófono, las cámaras, las luces, para analizar, para deshebrar, no para dividir o para polarizar. Para eso están los Loret de... Perdón, no, don Rafa, no. Los Carlos Loret de Mola, los Joaquín López Dóriga, los Ciro Gómez Leiva. No. Aquí es decir, qué interesante, qué complejo, pero no es perfecto el plan de seguridad y paz de López Obrador. Y si por eso pecamos, pues somos pecadores. No, punto. Y yo también voy a emitir una opinión que es mi opinión, y la verdad es que no. O sea, usted puede estar en desacuerdo con ello y yo también lo respeto, y critíqueme, por favor, necesitamos espíritu crítico. Pero más que botas en las calles, yo creo que López Obrador debería enfocarse con lo que dice al principio, además de la familia, con cultura. En lugar de botas en las calles necesitamos maestros, necesitamos escuelas, necesitamos que la gente... esto va a ser generacional, no vamos a cambiar lo que pasó con México durante tantas décadas de la noche a la mañana o en un sexenio. Va a ser generacional, pero puede ser el perfecto inicio tener a López Obrador, en lugar de poner botas en las calles, fusiles en las calles, pues más maestros, más libros, más escuelas. A mí lo que me preocupa, Toño, es que no dice qué va a pasar con los policías municipales, los policías estatales. Habla de juntar, de fusionar a la policía naval, a la policía militar, a la policía federal. Pero ¿y todos los otros corruptos? No estoy diciendo que todas los policías municipales y estatales son corruptos, pero sí sabemos que tenemos un grave problema de corrupción y de impunidad también en estas corporaciones. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Les vamos a decir que les vaya muy bien, se van a su casa? ¿Qué va a pasar con aquellos, como lo hemos planteado en algunas ocasiones, qué va a pasar con aquellos que no aprueben los exámenes de confianza? Pues es que vamos, perdone usted la especulación con esto, pero si de pronto corren a un policía militar o vaya a saber usted corrupto, que no pase las pruebas, ¿a dónde cree que se va a ir? ¿Cree que este muchacho se va a convertir en un carpintero o en un fontanero? Pues no, o sea, evidentemente si tiene un historial delictivo, pues va a seguir delinquiendo. Yo nada más voy a decir que no acepto las críticas, como lo decía, de la gente que cuestiona como Pedro Miguel, cercano a López Obrador, encargado, uno de los encargados del fideicomiso para los damnificados por los terremotos, la crítica y que cuestionen la honestidad de este servidor. Estoy buscando precisamente en Twitter, porque no me parece justo que cuestionen de esa manera tan irresponsable la labor cuando no nos conocen, Toño. Oye, ¿cómo que somos hipócritas? Algo así me dice. Y sesgados. Estoy buscando precisamente el tweet, pero no se vale. Aquí es analizar, desmenuzar, no decir sí o no, porque no, creo que no va por ahí. Y creo que el propio Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se vale disentir, que se vale pensar diferente.
Sí, exactamente, ¿no? Yo dudo mucho que esta crítica que estamos haciendo o este análisis que estamos haciendo, cuando llegue a oídos de López Obrador o si nos está viendo, va a decir, ay, qué sesgados, Toño y Vicente y Toño, disculpe usted el burro por delante, Vicente y Toño, qué sesgados al estar hablando de esto. Estamos simplemente desmenuzándolo de cierta forma y estamos haciendo una encuesta que queremos saber qué es lo que la gente opina, ¿no? O sea, estamos muy de consultas con las que estamos muy de acuerdo en este gobierno de transición. Bueno, pues también permítanos hacer nuestras encuestas que son verdaderamente transparentes porque se hacen mediante una red social, ¿no? O sea, no tenemos una empresa a la que contratamos, nada, nos está haciendo una red social a la que todos tienen acceso. Así es, Toño. Y bueno, hasta aquí por el momento esta controversia.